Buenas tardes chicos, el tema de hoy es rodamientos. Seguramente ustedes ya lo tienen más que vistos, con nombres un poco más vulgares como bolillero o rulemán. En la industria y en la ingeniería se pide que se use el término rodamiento, por ser el correcto. Es un elemento muy sencillo que su principal objetivo es el apoyo de ejes rotantes y, bueno, además reducir al mínimo el rozamiento. Son muy sencillos constructivamente, al menos en apariencia, constando de una pista interior que tiene una huella de rodadura. Por eso muchas veces a esto se le llama aro más que pista, porque en realidad pista es por donde apoya el elemento rodante. El aro exterior también tiene una pista donde apoya, son pistas semicirculares. Y después tenemos los elementos rodantes que pueden ser bolillas, bolas, cualquiera de esos dos nombres, o rodillos, que son como si fueran barriles. Y algunos rodamientos pueden tener o no una jaula. La jaula es lo que mantiene la separación entre los elementos rodantes, los mantiene separados y ubicados. Hay rodamientos que puede que esta jaula no la tenga. Y también van a haber algunos rodamientos que se ve las bolillas, están expuestas, y hay otros que tienen una tapa plástica de colores, negras, rojas, azules, que son tapas o sellos para evitar dos cosas. Primero, el ingreso de suciedad que perjudica al lubricante, y por el otro lado, al lubricante que se les pone a los rodamientos. Una vez que tiene esta tapa no se lo tiene que cambiar, es un lubricante que sirve para toda su vida útil, entonces se evita el escape del lubricante. Las pistas o aros y las bolillas o elementos rodantes son aceros al cromo-níquel, son aceros de baja aleación, pero se los trata térmicamente para obtener grandes durezas, por arriba de los 50 Rockwell C, preferentemente 60 o un poquito más. Son todos elementos de gran dureza para evitar la deformación y el desgaste. La jaula que sostiene los elementos rodantes en su posición pueden ser de acero, que es chapa estampada, que después va a ser unida, son dos mitades, y después se pone una a un lado, otra al otro y se las remacha. O se hace una soldadura eléctrica por punto, pero también pueden ser de aluminio, o una aleación de aluminio, en realidad no aluminio puro. También puede ser bronce, la jaula, y polímeros en algunos casos de altas revoluciones. Como decimos acá, son elementos de apoyo y que minimizan el rozamiento. Y en algunos casos directamente sin rodamientos no se puede producir la rotación del eje. No es solamente que disminuyen la fricción, sino que también hacen posible la rotación de un eje. Bueno, acá tienen un link donde pueden ver el proceso de fabricación para que comprendan más cómo están constituidos. Lo más común es que nosotros conozcamos que si tengo un eje que atraviesa un rodamiento y ese eje tiene un peso o una carga aplicada, la fuerza que va a soportar el rodamiento va a ser radial. Pero también hay un tipo de rodamiento que son los axiales, cuando este eje tiene un esfuerzo colineal. Acá, si bien el dibujo no es correcto porque es uno radial, que también soportan cargas axiales, pero bueno, hay especialmente axiales desarrollados para cargas netamente axiales. Y después tenemos un caso que puede ser bastante común, donde hay una combinación de cargas y el rodamiento está cargado con cargas
radiales y axiales. Entonces tenemos un estado compuesto sobre los elementos rodantes, que son los que van a soportar las cargas. Bueno, tenemos dos grandes grupos en cuanto a la clasificación. Por un lado tenemos los rodamientos de bolas, donde tenemos a su vez los de bola radiales y los axiales. Dentro de los radiales tenemos los de una sola hilera, los más comunes que van a poder encontrar, que si bien son radiales, soportan un poco de carga axial. Después tenemos los de una hilera de contacto angular, que estos, por la forma de su pista, que en la próxima filmina lo vamos a ver con más detalle, soportan aún más carga axial que los de una hilera. Después tenemos los de contacto angular de bolas, apareados. En realidad esto no es un rodamiento, sino es una construcción. Es decir, tomo dos rodamientos y los pongo juntos cara a cara. Este rodamiento de 4 puntos de contacto es similar al de contacto angular, donde las pistas tienen un alcance mayor en cuanto a donde apoya la bolilla. Después tenemos los de doble hilera, que son como tienen la misma geometría que los de una hilera, pero bueno, con dos hileras de bolilla que puedo aumentar la carga, porque va a estar más distribuida. Los de los oscilantes, o también se los llaman de rótula, que también los vamos a ver mejor. Y en este caso hay un tipo de rodamiento donde no tienen pista interior, ya que la pista interior está compuesta por el eje. Esto es bastante común de ver en los semiejes de los coches. Después en los axiales, fíjense que tengo las pistas y la bolilla con una orientación a 90 grados respecto a esta. También estas solamente pueden soportar cargas de compresión, porque en tracción se desarmaría el conjunto. Después tenemos, bueno, también de dos hileras o apareados, de contacto angular axiales. Dentro de los de rodillo también tenemos los radiales y los axiales. Los radiales tenemos de cilíndricos, o sea, los rodillos son cilíndricos de una sola hilera, de dos hileras, de aguja. La aguja, fíjense que es un rodillo, pero de menor diámetro y mayor longitud. Después tenemos rodillos cónicos. Si ustedes se fijan acá en la forma, se descompone una fuerza inclinada o una componente radial y una axial. Estos soportan mucho mejor las dos cargas. También cónico de doble hilera. Acá son cónicos, los rodillos son esféricos, son como barriles, no son conos cilíndricos, sino que al ser abarrilados también permiten la rotación del eje y entran en el grupo de los autoalineados o de rodillera, o de rótula, perdón. Después también tengo axiales de rodillos, de agujas o palillos, cónicos y esféricos, o sea, rodillo esférico, en realidad son como abarrilados. Esta es un poco la clasificación, es decir, la cantidad y variedad que existe en función de la combinación de esfuerzos y el valor de la carga. Acá esta es una imagen con algunos de ellos para que vean su forma constructiva. Este es uno de una hilera con una jaula. Acá se ve la jaula envolviendo las bolas y los remaches. Este es el que les comentaba recién, de autoalineados o de rótula, donde permite un gran giro de la pista interior respecto a la exterior, para cuando el eje se desalinea o cuando por un esfuerzo se flecta el eje. Este es de rodillo doble hilera, con una jaula
en latón, que mantiene los elementos rodantes en su posición. Estos son los de palillo o agujas. Este es de este mismo tipo, autoalineado, pero de bolas, bolillas. Este es el de carga axial o thrust. Thrust quiere decir empuje, porque el empuje está alineado con el eje. Estos son cónicos, axiales cónicos, son cónicos, radiales cónicos. Y este es de contacto angular. Los de contacto angular vimos que estaba la diferencia en las pistas interiores, por eso desde afuera constructivamente no se ve ningún cambio. Bueno, como dijimos, toda esa clasificación en cuanto a la forma constructiva, si eran de bolas, de palillos, si eran de una fila, doble fila, axiales, radiales, también tenemos dos tipos. Los rígidos, que es el que les digo de una hilera o dos hileras simple que ustedes conocen, que pueden haber tenido alguna vez en la mano, y esos no permiten desalineaciones angulares, o sea que el eje no deje ser normal a la pista, o paralelo al eje de la pista, o normal al plano que contiene al diámetro. Entonces no admite o grandes desalineaciones o grandes flexiones de los ejes. Y el otro grupo son los a rótula o autoalineados. Como dice su construcción, es lo que hace posible el movimiento relativo entre la pista interior y las bolillas o elementos rodantes que están con una jaula. Acá sí tienen que estar sí o sí con una jaula que sostenga todos los elementos, pero los elementos rodantes junto a la pista son los que se mueven y pivotean respecto a la pista exterior. Entonces, todo lo que permite es tanto la desalineación que puede producirse durante el montaje o la que produce por dos motivos, o porque el eje se sobrecarga y empieza a flectar, o porque es un equipamiento en el que por su funcionamiento el eje tiene que moverse y rotar. No es algo que es una condición antinatural o fuera de diseño, sino que está pensado para ejes que son necesarios que salgan de su posición. Y de estos tipos se los encuentra los de bolas y los de rodillos, pero los rodillos tienen que ser abarrilados para que hagan contacto en la pista. No pueden ser barriles cilíndricos porque dejarían de apoyarían en un solo punto y bueno, eso traería graves problemas de funcionamiento. Vamos a escribir muy brevemente a algunos de ellos, ¿sí? O los más comunes. Los de bolas radiales, obviamente son los más comunes. Si bien están diseñados para soportar carga radial, puede que soporten hasta cierto valor de carga axial. Eso se ve a su elemento rodante. Al ser una bola, hace contacto en una zona de la pista que es curva y eso permite que absorba o se pueda aplicar carga en dirección axial, al menos un poco. En la teoría, si yo tengo una pista plana y una bolilla, el punto de contacto es un punto de dimensión infinitamente pequeña. Eso es en teoría, pero en la realidad, ¿qué pasa? Tanto la pista como la bolilla se deforman y sería el área de contacto, si la pista fuera plana, sería una circunferencia. Pero como la pista, vamos a pensar por el momento en la interior, si la vemos no en corte, sino desde este lado, tiene una curvatura. Esa curvatura hace que la zona de contacto sea ovalada. Si queremos incrementar la carga que va a soportar, tenemos que elegir o un rodamiento de mayor diámetro, que va a hacer que se tenga un número mayor de bolas, bolillas o elementos rodantes, o tengo que tomar bolillas de mayor diámetro.
Dentro de los rodamientos de bolas está el de contacto angular que no nombramos, que es este gráfico que se ve acá. Fíjense que la pista es asimétrica, es un poquito más alta. Si yo tuviera uno de bolas común, sería simétrica y la pista donde rueda tiene una altura muy pequeña. Esto lo que se hace es levantar la pista de un lado para que la bolilla, cuando reciba carga axial, apoye sobre este lado y permite mayores valores de carga. Más allá del valor es el ángulo con el que se aplica la carga, que va desde los 15 grados respecto a la horizontal hasta los 40. Después, los rodamientos de rodillo, estos sí están diseñados para soportar prácticamente solo carga radial. Lo que soportan de carga axial es muy pequeña, pero para ello tienen que tener una pestaña. La pestaña es como el de contacto angular que vimos recién. O sea, la pista tiene un pequeño resalto para poder tener apoyo cuando haya una carga axial, para que el rodillo apoye en la pista. Pero, ¿qué pasa? Por más que tenga este resalto, el rodillo acá es plano, no es una circunferencia. Entonces tampoco puede cargarse mucho. Entonces soportan cargas radiales con pestaña, pero muy pequeñas. Y sin pestaña prácticamente no se los puede cargar axialmente. Bueno, acá en teoría, si yo hago un rodillo y lo apoyo sobre una pista plana, la zona de contacto va a ser una línea. Pero, otra vez, si se forma el rodillo y se deforma la pista, la zona de presión va a ser un rectángulo. Como el área es mayor, siempre comparándolo respecto al de bolilla, puedo una de dos. O al mismo rodamiento cargarlo más, o puedo hacer que para la misma carga el rodamiento sea más chico. ¿Quedó claro eso? Comparándolo con uno de bolas, el de rodillos puede soportar o más carga a igualdad o equivalencia de dimensiones o a igualdad de carga puede ser más chico, todo por el área de contacto. ¿Qué pasa? Estos, como el rodillo es un cilindro de mayor longitud que diámetro, no permitirían desalineaciones angulares, les cuesta mucho. Entonces, si yo lo desalineo, va a haber una presión sobre un lado del rodillo y acá se van a generar tensiones muy grandes que me van a terminar rompiendo la pista o el elemento rodante. Si el rodillo adquiere un diámetro muy pequeño y una longitud mayor, estoy teniendo un rodamiento de agujas. ¿Qué pasa? El rodamiento de aguja todavía tiene una capacidad más alta de ser cargados. Como esta diferencia entre el diámetro de mayúscula y el diámetro de minúscula se achica porque el palillo tiene un pequeño diámetro, es ideal para espacios reducidos. Y otra vez, o peor aún, como la aguja tiene menor diámetro y mayor longitud, se bancan menos desalineaciones y menos empuje axial. Bueno, ¿qué ventajas tienen los rodamientos? Tienen menor resistencia al movimiento que los cojinetes, que pueden ser los cojinetes sin lubricante, que son los buje, y con lubricante, que son los cojinetes hidrodinámicos. Generan poco calor, por eso no tienen un sistema de lubricación que además refrigere, basta con la lubricación que tienen. Esto es una de las cosas más importantes. La forma y las dimensiones están estandarizadas a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, el mismo rodamiento lo pueden fabricar 3 marcas distintas o 4 y son intercambiables. Entonces, bueno, esa es la ventaja más grande que tienen.
Como dice acá, consumen poco lubricante. Muchas veces los sellados tienen una grasa lubricante que se pone en fábrica y nunca hay que cambiarlos, porque ese sellado, si yo lo quiero sacar para cambiar el lubricante, ya tiene un método de sellado que cuando lo saco se rompe. Entonces no es necesario, tiene la grasa para toda la vida útil. Pueden soportar cargas radiales y axiales simultáneamente. Y bueno, tienen un gran rango de aplicación de muy bajas velocidades a medianas o altas. También pueden trabajar a temperaturas desde bajas hasta altas. Las temperaturas altas las limita la pérdida de dureza de las pistas y la degradación del lubricante. ¿Qué desventajas? Bueno, son al diámetro del agujero donde le agrego el rodamiento, me hace ganar altura. Entonces, el lugar donde va a ir acoplado necesita espacio. Obviamente, donde hay contacto metal con metal, las tensiones son muy altas. Por su construcción, no tienen posibilidad de soportar o absorber vibraciones. Vamos a ver en las tablas del fabricante que no todos tienen un límite de velocidad. A muy altas velocidades ya tenemos problemas de lubricación y eso ya empieza a cortar la vida útil. Y las fuerzas centrífugas de las jaulas hacen que estas puedan llegar a romperse. Y bueno, como habrán visto en los cigüeñales, los cigüeñales no llevan rodamientos. Se usan cojinetes hidrodinámicos. ¿Por qué? Por las cargas pulsantes. Dijimos que no eran buenos para absorber cargas pulsantes. Bueno, estas son todas las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un rodamiento. El espacio disponible, que es el diámetro del eje que tengo que conectar, y el diámetro exterior del rodamiento que me va a dar el alojamiento donde va a calzar. La velocidad de giro, hasta qué velocidad límite lo puedo trabajar, qué tipo de cargas tiene, qué valores y si son axiales y o radiales, si va a sufrir desalineaciones porque es un eje largo o porque es un eje que tiene que por su funcionamiento moverse, salir de su eje. La vida requerida es todo uno de los requisitos más importantes y es lo que vamos a calcular. Y las condiciones de operación, como dijimos, temperatura, suciedad del ambiente, si hay contaminación ambiental que perjudique la lubricación o temperatura que perjudique también la lubricación. Si bien nosotros los rodamientos siempre los vemos que trabajan en máquinas rotantes de relativamente medianas velocidades, como motores eléctricos, no solamente sirven para trabajar dinámicamente o a velocidades. Hay mecanismos donde el rodamiento se pone en ejes que rotan a muy bajas revoluciones, que pueden ser 10 RPM o menos. Entonces, vamos a tener dos criterios de selección. Uno es si lo consideramos que trabaja estáticamente a menos de 10 RPM, entonces ahí lo que importa es la carga estática que me va a marcar o a deformar las pistas. Entonces defino la capacidad de carga estática CO como la fuerza que produce deformación permanente en la pista del rodamiento y esa deformación vale un 10 milésimo del diámetro del elemento rodante, según la norma ISO 76 de 1987. Generalmente nosotros calculamos en esta situación, rotando a altas revoluciones. Entonces acá dejo el estudio estático y me dedico a estudiar al rodamiento dinámicamente. Por lo que defino la capacidad de carga dinámica C. Este es un criterio importantísimo que lo vamos a usar en los cálculos y es esta carga la que me define la vida útil del rodamiento.
Y esta fuerza es la que me da una duración de vida del rodamiento de 1.000.000 de revoluciones con un 90% de fiabilidad. ¿Qué significa este 90% de fiabilidad? Es que el fabricante agarra un lote de rodamientos idénticos, los ensaya a esos 100 y 90 llegan al millón de revoluciones. ¿Por qué? Porque si yo fabrico miles, soy una fábrica y fabrico miles de rodamientos, si bien yo los construyo todos iguales, tengo pequeñas variaciones entre ellos. Una pequeña variación cuando los traté en la dureza, una pequeña variación en las dimensiones, una pequeña variación en el pulido. Bueno, y todas esas pequeñas diferencias es lo que estadísticamente me meten a los rodamientos estudiados en la curva campana de Gauss. Bueno, entonces esta carga la aplico en 100 rodamientos y 90 fallan al millón de revoluciones. ¿Qué es la falla? Es la rotura por fatiga o la exfoliación de cualquiera de las pistas interior, exterior o el elemento rodante. Como dijimos recién, esta carga estática CO se la utiliza en los cálculos, o sea, cuando nosotros hacemos la selección porque va a trabajar estáticamente, cuando tengo menos de 10 RPM o cuando la máquina va a estar parada durante largos periodos de tiempo. Se deben tener en consideración si hay algún pico, sea por choque, un impacto, una carga de impacto o algún pico por algún arranque. Entonces este pico hay que considerarlo mediante un factor de seguridad. Estos son un par de valores para que tengan una idea de las presiones de contacto o tensiones hertzianas, ya que fue Hertz el que las estudió. Y para rodamientos de bola excepto rótula, en el área de contacto la presión es de 4.200 megapascales, en los de rótula es un poco mayor, 4.600, y en los rodillos fíjense que las tensiones son algo menores. En condiciones normales, esta carga estática esta P0, que va a ser la carga que yo aplico al rodamiento sobre la carga estática que es propiedad del rodamiento, generalmente es menor a 2. Y acá tenemos una pequeña imagen de la distribución de tensiones hertzianas. Es una tensión muy puntual. Esta área de contacto es muy pero muy pequeña. Acá se la dibujó para que se tenga una noción, pero son muy muy pequeñas y los valores de tensión son muy muy altos. En el caso de un rodamiento radial, cuya carga está en el eje, obviamente todas las bolillas no están cargadas de la misma manera, porque por ejemplo esta bolilla ve que la carga es hacia abajo, paralela a esta, si la traslado acá, pero el apoyo entre bolillas es horizontal. Entonces la componente vertical no tiene componentes en la horizontal. Esta componente la traslado acá y la puedo descomponer en una radial y en una tangencial. Y la radial es la que me genera la tensión sobre la pista. Pero es una parte de la P total, que tiene que ver con este ángulo alfa. A medida que voy bajando, esta fuerza que está sobre el eje cada vez va descansando más en los rodamientos que están más abajo, siendo el que está acá alineado el que mayor tensión ve. Entonces tengo una distribución parecida, en gran parte es parecida a una parábola. O sea, la carga mayor no se distribuye, es decir, que la carga yo no la puedo dividir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en este caso 7 bolillas, porque no en todas cargan con la misma parte. En esta parte que habla de los diámetros, se refiere a estos diámetros. Esta es un corte donde se ve la bola, el elemento rodante. Esta sería la pista exterior y esta es la pista interior. Es un corte, sería el corte este, donde tengo, se refiere al diámetro, acá lo pusieron como D minúscula, es ese diámetro de la bola, y se refiere a los otros diámetros de las pistas. Cuando este diámetro es muy grande, tiende a ser una superficie curva, entonces el contacto es más puntual. Cuando este diámetro de las pistas es cada vez más chico, la zona de contacto es mayor, que es un poco lo que dice acá. Cuando la pista tiene un mayor diámetro, el contacto tiene que ser más puntual. Y cuando el diámetro es menor, tienden a superponerse. En el caso extremo, que si el diámetro de la pista es igual al diámetro de la bola, habría un contacto en una gran superficie y la tensión disminuye al aumentar el área de apoyo. Pero aparte, estas pistas tienen otro diámetro. Este es el diámetro de la donde apoya la rodadura en este corte, pero después la pista tiene este diámetro o radio, el interior y el exterior. O sea, estas son superficies de doble curvatura, una curvatura así y una curvatura que saldría de la hoja. Entonces, como la pista interior tiene un diámetro menor, entonces este radio va a tener que ser mayor que el interior para compensar el área de apoyo. Como este diámetro es menor, este radio tiene que ser mayor para que tengan dos áreas de apoyo similares y las tensiones sean parejas. Porque si yo hago el diámetro exterior e interior de las pistas iguales, un punto de la bola va a estar más tensionado que el otro. Y a mí no me conviene. Una pieza siempre tiene que tener una distribución homogénea de tensiones. Bueno, como vimos, las bolillas de arriba están descargadas y a medida que pasan hacia abajo se van cargando hasta llegar a un máximo. Después la bolilla empieza a subir y empieza a descargarse, se alivia y se descarga. Entonces, todos los elementos rodantes pasan de un estado de cero tensión a una máxima tensión. Eso es una por cada vuelta, lo que genera una carga alterna o un ciclo. Entonces, estos elementos rodantes están en correlación de una carga cíclica. Obviamente este ciclo depende de la velocidad de giro. Cuando más rápido gire, más rápida es los picos que alcance de tensión que alcanzan los elementos rodantes. Otra vez tenemos diferencia entre la pista interior y la exterior. ¿Por qué? Porque si yo tengo un rodamiento con 10 bolas, por cada vuelta las 10 bolillas pasaron por la pista interior, que tiene un perímetro menor a la pista exterior. Entonces, por unidad de tiempo pasa más veces la carga por la pista interior que exterior. Y habíamos dicho que la fiabilidad era algo que dependía de un lote cuántos rodamientos se comportaban de la misma manera, que la cantidad mínima es el 90%. Cuando más idénticos sean los rodamientos entre sí, que es cada vez más difícil hacerlos más idénticos, mayor va a ser la fiabilidad. ¿Cómo logro esto? Con mejor calidad de materiales, mejores métodos de fabricación. Tengo que lograr que las dimensiones de las pistas de elementos rodantes sean prácticamente iguales, que después de el pulido de todas las piezas la rugosidad obtenida sea casi la misma,
que los materiales usados en los distintos lotes sea igual metalúrgicamente, que tengan el mismo tamaño de grano, que tengan las mismas fases, el mismo porcentaje de fase, que tengan la misma limpieza. O un acero sucio hace que el rodamiento falle antes por encontrar algún elemento que trabaje como concentrador de tensiones. Que la homogeneidad de la dureza y los valores de dureza post tratamiento térmico también sean los más iguales posible. O sea, si yo trato lotes que todos tengan la misma dureza, vamos a suponer, no sé, 60 Rockwell C, y que todas las bolillas la tengan, y que no tenga una bolilla 60 y la otra 61, que dentro de la bolilla tenga zonas más duras y zonas más blandas. Entonces, cuando yo pueda garantizar que de 100 rodamientos, los 100 rodamientos son prácticamente iguales, ahí voy a aumentar mi fiabilidad. Y la lubricación es importantísimo que también se dan las mejores condiciones para poder garantizar esos valores. Ahora vamos a ver qué cálculos tenemos que realizar para poder seleccionar un rodamiento. El método más simplificado se basa en la vida útil hasta la falla, por fatiga, como habíamos visto, de cualquiera de esos elementos, para una fiabilidad del 90%. Este es el cálculo básico y la vida mínima. Esta vida se llama vida nominal, simplemente. Se da en millones de revoluciones y se utiliza el L10. L10 es el cociente entre C y P elevado a la P minúscula. Que C es la capacidad de carga dinámica en kilonewton. Esto es una propiedad de rodamiento que tiene que ver con su material y su construcción. Este valor se obtiene de un catálogo. Esto lo que hace el fabricante es toma un rodamiento, le aplica una carga, lo hace llegar al millón de revoluciones. Si no se rompió, se aumenta la carga, otra vez 1.000.000 de revoluciones. No se rompe, aumenta la carga. Cuando llega al millón de revoluciones y se rompe, esa va a ser la carga dinámica. Es la que yo determino cuál es la carga para la cual se rompe al millón de revoluciones el 90% de los rodamientos ensayados. P va a ser la carga equivalente, que es la que yo voy a aplicar, es el dato que me da el problema. Y esta cuenta es una exponencial donde P minúscula es un exponente de la ecuación y vale 3 para rodamientos de bolas y 10 tercios o 3,33 para rodamientos de rodillos. Estos exponentes salen de aplicar este cociente y de los resultados experimentales. O sea, no es una deducción matemática, sino es un valor empírico. Entonces, cuando yo haga este valor en kilopascales sobre este valor en kilonewton sobre P, que también va a estar en newton, esto va a ser adimensional. Elevado a 3 o 3,3 me va a dar un valor, vamos a suponer que esto me da 5. Entonces, decimos que esta vida es 5 en millones de revoluciones, es decir, 5 millones de revoluciones. Si da 1, va a ser 1.000.000 de revoluciones. ¿En qué caso va a dar 1? Y cuando C sea P, es decir, que yo cargo al rodamiento con la carga que el fabricante lo cargó para llegar al millón de revoluciones. Y es lógico, es la condición de fábrica para la cual fue diseñado. Cuando P es chico, o sea, que estoy cargándolo por abajo de lo que lo cargaron en fábrica, este L es mayor a 1 y tengo más de 1.000.000 de revoluciones. Y cuando yo cargo al rodamiento con más carga que la que cargaron en fábrica, o voy a obtener un valor menor que 1 y tengo menos de 1.000.000 de revoluciones. Pero, obviamente, es mucho más difícil medir revoluciones en un equipo. Entonces, ¿qué se hace? Esta ecuación en revoluciones se pasa multiplicando, perdón, esto no es H, acá es L10, saquen esta H, es la vida
nominal, pero en horas, se la multiplica por 10 a la 6 dividido 60n, donde n son las RPM del giro del eje. A multiplicar por 10 a la sexta sobre 60 a la n convierte las RPM en horas. Como dijimos, los rodamientos radiales solamente le podemos aplicar cargas radiales preferentemente, pero en algún momento puede que tenga una componente axial. Entonces, además de la carga radial, tiene una componente axial y ya no es lo mismo. El rodamiento no trabaja como en fábrica, que fue ensayado solamente radialmente. Pero lo que puedo hacer es encontrar una carga equivalente PR, que es una carga dinámica y es una carga radial pura, hipotética, que le permite al rodamiento tener la misma vida útil que si estuviera cargado en un estado combinado de fuerza radial y axial. Es decir, yo agarro un rodamiento, le pongo una carga radial y una axial y lo llevo al millón de RPM y falla. Y bueno, y esta carga equivalente es una carga radial al que yo al mismo rodamiento lo llevo y también falla a las RPM. Es una, como lo dice muy bien la palabra acá, es un equivalente. Produce el estado radial, una falla como un estado combinado. Estos factores X e Y son dos números menores, son dos números naturales. Pueden ser enteros o con decimales, mayores a 0, y son una especie de componente, son factores radiales y axiales, y se obtienen de tabla, y esos valores son en función de la relación FA-FR, donde FR es la carga radial y la FA la carga axial. Estos dos valores son datos del ejercicio. Entonces, con estos dos valores, saco el cociente, entro a una tabla y me va a dar los valores X e Y. Recién calculamos la vida nominal como L10. Ahora vamos a calcular la vida nominal ajustada, LNA. ¿Por qué ajustada? Porque fíjense que a la vida nominal la afectamos por dos factores. El factor A1, que corresponde a una constante que va a afectar, va a ser afectado por la fiabilidad. Este valor A1 se obtiene de la tabla 3.2 que está en el catálogo y yo la pegué acá. Y el factor A23 es la combinación del factor A2 y el factor A3. Antes se calculaban por separado, ahora se calculan juntos. Y es un factor que considera la calidad de la fabricación y la lubricación. Y para eso se requieren dos gráficos. Entonces, vemos, antes de pasar, que la fiabilidad, cuando es del 90%, el factor es 1, o sea que no se ve afectada la vida, por lo menos por la fiabilidad. Y a medida que yo requiero mayor fiabilidad, el factor disminuye. Es lógico, yo estoy pidiendo mayor certeza. En este último caso estoy pidiendo que de 100 rodamientos 99 duren 1.000.000 de revoluciones, por lo que el factor baja a 0,21. O sea que el fabricante no me puede garantizar con semejante precisión la falla al 1.000.000 de RPM. Bueno, para el A23, primero parto con el diámetro exterior y el diámetro interior del rodamiento. Estos son datos, es decir, cuando yo selecciono un rodamiento tengo el diámetro interior donde va el eje y el diámetro exterior de la pista donde va el alojamiento. Entonces, con esos dos valores calculo el diámetro medio como 0,5 D más D. Entro a este gráfico donde tengo la viscosidad cinemática Nu1 y acá tengo DM. Entro con el valor de DM hasta cortar una recta. Estas líneas son de RPM, fíjense, 2, 5, 10, 20, 1000,
1500 hasta 20.000, 50.000. Entonces entro con el DM que calculo, corto la línea de RPM, me muevo hacia la izquierda y obtengo el valor de la viscosidad cinemática que requiere. O sea, Nu1 es la viscosidad que debería tener el lubricante para que no se vea afectado la vida del rodamiento. Ahora, yo tengo una una viscosidad también cinemática real del lubricante que yo voy a utilizar, que esta puede ser distinta a la requerida. Este Nu del lubricante se obtiene de una tabla en función de la temperatura de trabajo. Eso está en el catálogo, donde entro con el lubricante que a mí me dan de dato, un ISO tanto, me da este valor de viscosidad y lo tengo que corregir por la temperatura de trabajo, porque ustedes saben que la viscosidad de un lubricante cambia con la temperatura. Entonces, una vez que tengo la viscosidad de mi lubricante y la viscosidad que yo necesito, saco el cociente. Obviamente que si el cociente da 1, subo, corto la curva y me da que el coeficiente es 1. ¿Por qué? Porque la viscosidad que necesito es la viscosidad que tengo, entonces no se ve afectado. Cuando este cociente da más de 1, fíjense que crece, el coeficiente se va, por ejemplo, a 2, lo que quiere decir que me alarga la vida útil, porque la viscosidad que tengo es mejor que la que necesito. Ahora, por abajo de 1, tengo esta zona donde me da un coeficiente menor que 1. O sea que tengo una viscosidad peor que la que debería tener. Y la zona sombreada, si caigo en esta zona sombreada, al aceite le tengo que agregar aditivos. Eso me lo da el fabricante del lubricante. Entonces hasta ahí pude obtener A1, A2, 3 y L10 ya la tenía. Ahora, SKF hizo su propio desarrollo, a lo que le llamó vida nominal ajustada SKF, y le agregó una A más a la nomenclatura, es LNAA. El NAA se calcula con el A1 que yo ya lo vi anteriormente, de la fiabilidad, y en vez de un A2, 3 es un ASKF, que es un factor introducido por el fabricante, pero para obtener este factor ASKF primero tengo que determinar el valor eta sub c, que es un valor que está tabulado y es función de la contaminación o la suciedad del lubricante. Yo pegué un pedacito de la tabla que ustedes tienen en el catálogo, donde fíjense que cuando el lubricante está limpio, eta es 1, a medida que el lubricante es más sucio, este eta va disminuyendo. Obviamente si disminuye la vida útil. Pero para sacar el factor ASKF de este gráfico, necesito entrar con eta por PU sobre P. Eta ya lo tengo de tabla, me falta PU sobre P. ¿Qué es PU? PU es la carga límite de fatiga y se obtiene de la tabla del fabricante. Y P es la carga equivalente a la cual está sometida. Esta es la P que nosotros vimos en la ecuación de C sobre P. Es la carga a la que está sometido y es un dato del problema. Entonces, con los valores de eta C, PU y P, calculo eta C por PU sobre P, y con ese valor entro a este gráfico. En realidad son el diagrama 4, 5, 6 y 7 del catálogo. Entro por la horizontal hasta cortar las curvas de K. Este K yo lo obtuve en el cálculo anterior como el cociente entre las viscosidades real y solicitada. Corto, y una vez que corto me muevo a la izquierda y leo el valor del coeficiente ASKF. Bueno, y acá para que tengan una idea de lo que ustedes tienen en el catálogo, tomé un rodamiento de bolas de doble hilera, donde tiene el diámetro interior D, el diámetro exterior D. Después tengo los diámetros
1 y 2, que es los diámetros donde apoya las bolillas, el ancho del rodamiento B, y el catálogo muestra estos datos. Por ejemplo, para el diámetro interno de 30, para un eje de 30, tengo varios diámetros externos, es decir, que yo un rodamiento tengo de un diámetro con varios diámetros externos. También cada diámetro tiene su ancho. Acá tengo la capacidad de carga dinámica C, que este es el dato que cuando yo les doy un rodamiento es el dato que ustedes tienen que buscar para un rodamiento, diámetro interno tanto y diámetro externo 62, la carga C es 15.000 newton. La carga estática sí se calcula estáticamente, pero nosotros en dinámica no lo usamos este valor. Y acá tengo el PU, que es el límite de la fatiga, de 240 newton. Es mucho más bajo que el C. Pero este es el valor que yo necesito para sacar el ASKF. Después acá tengo las velocidades en revoluciones por minuto. Si lubrico con grasa, si está lubricado con grasa o lubricado con aceite, son las velocidades nominales o máximas. Es decir, que este rodamiento puede trabajar hasta 10.000 RPM con grasa o 13.000 RPM con aceite. Bueno, después da el peso del rodamiento y la codificación. O sea, este catálogo justo es de SKF y este rodamiento con todas estas dimensiones es el 1296E. Con este agujero y con agujero cónico es el EK. Esto es la tabla que ustedes van a tener que usar para los cálculos, del cual van a extraer los datos para los cálculos. Bueno chicos, esto es todo para rodamientos. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.